Bueno, reciban un fraternal saludo, apreciadas semillas, por parte del liderazgo del semillero de investigación Tejiendo Saberes. Em, Esto hace parte de los procesos que se están creando, de los espacios que estamos fomentando con el fin de ampliar conocimiento, con el fin de brindar herramientas y fortalecer los procesos de investigación y académicos en cada una de las áreas y disciplinas en las que nosotros y nosotras nos desenvolvemos. Cabe anotar que tenemos pues una clara inclinación por los procesos multiculturales de diversidad y étnicos, teniendo en cuenta pues que contamos con gran asistencia e injerencia de la licenciatura en etnoeducación, de sus docentes, estudiantes, egresados. Mm, por ende, hoy pues se creó estos espacios. La idea es que no solo es este, son otros posteriores. Gracias eh, al profe Jorge Buitrago y a sus invitados, a sus alianzas y a todos sus secuaces que siguen creyendo en los procesos de justicia y de reparación que se dan en el país y que se considera se deben fortalecer, se deben conceptualizar y se deben abordar con claridad, porque si llegamos a esta finalidad, pues podremos de forma mancomunada pues gestar espacios, gestar nuevas ideas, nuevas propuestas y pues que esto genere un cambio también. Mm, Como ustedes bien me conocen, mi nombre pues es Isis Hernández, ahorita liderando este proceso, pero no estoy sola. Creo que este liderazgo lo hemos asumido con otros docentes, más bien creo que somos un equipo de docentes ansiosos de aportar a los procesos de las comunidades, al fortalecimiento y también pues a la investigación. Este evento, pues, como ya lo mencionó, lo organizó el profe Jorge Buitrago, Dialogando Ando. La idea es que esto es un diálogo, es que todos podamos aportar, que nos podamos ver, reconocer, conversar, dar nuestra opinión. Son experiencias sobre la paz y la justicia transicional en sujetos colectivos étnicos. Sé que esto es del interés para muchos de nosotros, por eso trajimos a un invitado muy especial. Su nombre es David Buitrago Tello. Este hombre hizo un doctorado en ciencias sociales en la especialidad de antropología social en Guadalajara, Jalisco, México, con línea de investigación de medio ambiente y procesos socioeconómicos, que es su dedicación actual. También tiene una maestría en ecología humana, es especialista en gestión ambiental, es profesional en biología marina y pues todos sus procesos académicos han girado en torno a esa relación entre sociedades costeras y mundos naturales, en una transición desde las ciencias naturales hacia las humanidades. Ese componente creo que lo habíamos intentado manejar con Zuli en su momento también, cuando pues ella desde sus conocimientos también en esta disciplina quiere abordar medicinas tradicionales y fíjense también cómo acá se van uniendo los caminos. Mm, Nuestro invitado pues va a abordar una perspectiva antropológica, también brinda unos procesos políticos fuertes de conservación de biodiversidad, de desarrollo y pues implementación de estrategias que fortalezcan los procesos sociales y permitan también esa transformación. Pero pues, ¿quién más que el mismo David Buitrago Tello para comentarnos pues sus labores, sus intereses, sus intenciones y qué lo llevó hoy aquí a este espacio con nosotros? Bienvenido, David. Muchísimas gracias, Isi. Muchas gracias a todos y todas quienes estamos aquí conectados. Bueno, como dijo aquí la compañera, he tenido una formación que va desde las ciencias naturales hacia las humanidades. Esto del doctorado pues todavía está, digamos, en proceso, en catarsis, digo yo. No es algo que está concluido, pero mi meta es culminar esa transición. Eh, yo he venido trabajando en los últimos 10 años ya eh, en marco de restitución de derechos territoriales, reparación integral a víctimas y bueno, y superación del conflicto armado. Lo ha hecho en un acompañamiento, o más bien en un trabajo conjunto, porque realmente no ha sido un acompañamiento técnico, ni mucho menos, ha sido un trabajo conjunto con organizaciones de base comunitaria, tanto consejos comunitarios de comunidades negras como algunos resguardos indígenas.
Y lo he hecho principalmente en la región de Urabá, Bajo Atrato y Darién. Estuve un tiempo vinculado como el profesional ambiental del equipo étnico allí en esta territorial de restitución de tierras que se encargó como de llevar los procesos administrativos en esta región. Y luego pues también con los cambios políticos que todos conocemos del gobierno anterior, pues tomé la decisión de más bien trabajar de la mano pues, con las organizaciones sociales. Y en ese sentido, pues he estado colaborando con consejos comunitarios del Darién y del Bajo Atrato, específicamente con consejos comunitarios de Acandí y Río Sucio. Y bueno, mi interés es pues como poner pues mi conocimiento y mi experiencia al servicio pues de estas comunidades. Así es. Muchas gracias, David. Jorge, adelante. Esto es tu idea, esto es tu creación. Cuéntanos tus Bueno, buenas intenciones. tardes. Buenas tardes a todos. De antemano agradecerles enormemente la generación de este espacio. Este espacio tiene como objetivo fundamental reflexionar respecto a la implementación de los procesos de justicia transicional que vienen avanzando desde el año 2011 hasta la fecha. Creo que la academia debe tener un papel fundamental en este ejercicio de transformación y que pues nos hemos quedado cortos realmente a la hora de indagar, de hacer visible cómo realmente ha venido transformando la vida de muchas víctimas, la implementación de este tipo de procesos, tanto para el lado de los procesos de reparación colectiva como para los procesos de restitución de tierras. Desafortunadamente tuvimos un lapsus de 2018 a 2022, situación que frenó enormemente los procesos de implementación, no solamente en su proyección de caracterización, sino también en los procesos de orden judicial, porque pues, se han tenido muchísimos contratiempos. Creo que hoy tenemos una posibilidad enorme de construir y de construir nuevas posibilidades alrededor de las proyecciones de la Ley 1448 y especialmente de los decretos complementarios. Entonces, hoy vamos a estar hablando un poco sobre los procesos de deforestación, su relación con el conflicto armado y su relación también con los procesos de justicia transicional. Entonces, pues David, nada, somos todos oídos. Antes de empezar, sí quiero invitarlos también a próximos diálogos que se van a generar. Para el mes de octubre tenemos al compañero José Luis Quiroga, abogado, exabogado de la Unidad de Restitución y experto en derechos territoriales. Y también nos va a acompañar en el mes de noviembre el compañero representante de la Cámara, Norman Bañol, y la compañera senadora Aida Quicue. Entonces, digamos que van a ser diálogos muy interesantes, que no solamente van a tratar el tema, digamos, de orden natural alrededor de la deforestación, sino que también vamos a tratar el tema de las zonas de conservación y vamos a hacer una reflexión hacia el final sobre el papel de los líderes sociales, la situación y contextos y proyecciones que tienen los compañeros indígenas respecto a la posibilidad de implementación de justicia transicional para las comunidades. Adelante, David. Chéverísimo, ¿no? Muy buena cosa. Yo creo que me voy a conectar también a las otras sesiones a ver qué aprendo de todo esto. Yo les voy a pedir, eso sí, que esto no sea pues una charla aquí como una ponencia de alguien que les viene a echar el cuento, sino que lo hagamos como dialogado, ¿no? Y en ese sentido, pues entre quienes están aquí conectados, conectadas, quisiera preguntarles si conocen, qué conocen pues de esta región del Bajo Trato, del Darién, de Urabá, ¿cierto? Que sobre eso voy a centrar pues mi participación en este espacio. Así que, ¿quién se anima a contarme un poco del panorama del Bajo Trato de Darién y Urabá? Hola, buenas tardes a todos. Cordial saludo. ¿Me escuchan? Te escuchamos, Zuli. Adelante. ¿Cómo estás, David? Muchas gracias a Isis y al profesor Jorge por la invitación. Antes de eso, y perdóname si no es prudente la pregunta, me gustaría saber cómo un biólogo marino
termina involucrado en este tipo de temas, pues porque me genera curiosidad, ¿no? Porque por supuesto son temas muy importantes, son temas muy interesantes que de repente a veces las personas que tenemos formación en ciencias básicas no logramos dimensionar. Mi formación es en ciencias básicas y digamos que a veces pierdo de vista pues esto que además compete como colombianos, ¿no? Compete fuertemente. Entonces, solo por curiosidad para preguntarte, yo personalmente no estoy familiarizada con nada en esta región del Bajo Atrato y por eso estoy muy atenta a lo que tú nos vas a contar hoy. Muchas gracias, David. Gracias, Zuli. Vale, empecemos por ahí entonces. Sí, claro, yo tuve pues grandes privilegios para estudiar. Estudié una carrera, digo yo, como de sí, como de gente privilegiada, pues porque en los 90 tenía como, creo que cada estudiante tiene como una visión soñadora y la mía era eso, como que me imaginaba este, trabajando en torno a los corales, los delfines y esas cosas. Pero en los 90 vivimos un momento muy especial en nuestra historia, pues que fue pues toda esta, pues como este cambio político que se dio en todo sentido, desde la apertura económica, las consecuencias o implicaciones de la caída del socialismo duro, eh, luego la avanzada, bueno, obviamente esta nueva constitución que nos trajo un panorama de un contrato social distinto, ¿no? Eh, Luego, pues también el reconocimiento de derechos territoriales a grupos étnicos, pues como todo ese panorama y el desenlace o el escalamiento del conflicto armado, ¿cierto? Entonces, en ese momento vivía yo en Santa Marta, y pues claro, uno en la universidad estudiando biología marina, digamos que el enfoque es, y no lo critico pues porque también respeto mucho quienes lo hacen, el enfoque es especializarse en una rama de estos seres vivos, ya sea los camarones, ya sea, qué sé yo, los peces. Y hay personas que se especializan en taxonomía de invertebrados marinos y cosas así, pero para mí eso pues fue imposible cuando en varias ocasiones, pues uno termina presenciando pues hechos vinculados al conflicto. Yo tuve eh, pues con la experiencia de conocer las personas que vivieron en Bahía Portete antes de la masacre y tuve la mala fortuna de presenciar en la Ciénaga Grande de Santa Marta cómo llegaba la gente con sus canoas por la masacre de Nueva Venecia. Entonces, como, pues eso te despierta sensibilidades que te encaminan como a orientaciones más críticas frente a la realidad que estás experimentando, ¿no? Entonces, para mí terminó siendo importante el lado humano de esas relaciones entre las personas que teníamos allí todo el tiempo, pescadores, sociedades costeras, y estos ambientes marinos que yo pretendía estudiar. Mi foco fue primero pues la pesca y entender la pesca como fenómeno humano, y de ahí pues nada, me derivé por completo hacia la antropología, primero una antropología ecológica y luego otra más crítica. Y pues regresé al país precisamente para trabajar y pues como para, em, ¿qué será? No apoyar, digamos, para fortalecer los procesos de justicia transicional. Así en resumen fue eso. Muchas No, si gracias, quieres, David. con gusto. Sí, es que resulta muy interesante para pues motivarnos precisamente por todo este recorrido que has hecho y para comprender la visión que tienes a partir de tu experiencia. Muchas gracias. Tienes el micro cerrado. Tienes el micro cerrado. Gracias, gracias. Sí, claro, decía que depende mucho de la experiencia de cada quien, pero también es la sensibilidad de poder leer el contexto en el que nos estamos moviendo. Para entonces, en los 90 no había internet y no se enteraba de lo que te decía los noticieros y el periódico. Ahora hay un acceso a la información mucho más amplio. Tal vez es demasiada información, pero pues hay al menos la posibilidad de construir otros relatos, ¿no? Y hacer parte de esa construcción. Bueno.
Si quieren les cuento entonces qué es esta región del Bajo Atrato, listo, para no irnos por las ramas. Pues el Bajo Atrato, como su nombre lo dice, la porción baja de la cuenca del Atrato. El Atrato nace por allá cerca de un municipio que se llama Carmen del Atrato y viene bajando eh, muy cerca de la vertiente pacífica, cerca del Océano Pacífico, pero en realidad es un río que desemboca en el Caribe. Es el último de los ríos, digo, el último de oriente a occidente de los ríos del Caribe eh, en el territorio nacional y recorre unos, no estoy muy seguro, deben ser más de 700 kilómetros a lo largo de sur a norte. Y la parte baja de su cuenca tiene unas particularidades y es que tiene una planicie aluvial, una planicie del río muy extensa, encajonada por un lado en la serranía del Baudó y la serranía también del Darién, y por el otro lado la serranía de Avive. Ya no sé, de pronto han escuchado del Nudo de Paramillo, desde donde se desprenden varias serranías, la San Jorge, Avive. Bueno, el Atrato está en esta parte baja encajonada por esta serranía. La serranía del Darién y la del Baudó son las que, pues su divisoria de agua, su filito, marca el límite entre Panamá y Colombia. Y este Bajo Atrato, pues es una planicie, es una planicie que estuvo pues muy rica en agua, eh, muy rica en recursos naturales y que estuvo hasta bien entrado el siglo XX, pues cubierta de bosques húmedos tropicales, cubierta de bosques inundables, y era una zona en donde el Atrato tenía un pulso muy vivo, un pulso muy bonito, un pulso de inundaciones y sequías. Y lógicamente, pues ese ambiente era, digamos, el hábitat o el territorio pues de sociedades, de comunidades adaptadas a este ambiente, comunidades anfibias, con una lógica distinta a esas comunidades anfibias del Bajo Sinú o de la Mojana, eran comunidades del Bajo Atrato. Eh, en esta parte baja del Atrato, digamos, eso comprende, a ver, haciendo cuentas, son como de río arriba a río abajo, podríamos decir que empieza en Carmen del Darién, eh, que tiene territorio al lado y lado del río, en la vertiente oriental y occidental. También está Río Sucio, que es un municipio grandísimo y que prácticamente todo su territorio son tierras de comunidades negras e indígenas. Está de pronto un pedacito de Mutatá, de Turbo, y ya hacia el Darién están Unguía y Acandí. En todo ese territorio hay 18 tierras colectivas de comunidades negras, 18 propiedades colectivas, y indígenas vienen siendo, de pronto quitando como apartado, y esa zona vienen siendo como unos 14 resguardos indígenas. Hay más comunidades, por supuesto, pero como resguardos hay estos. Entonces nos habla también pues de una zona, una región del país con una diversidad tanto biológica como cultural, ¿no? Y con una riqueza tremenda en recursos naturales. No me gusta mucho la palabra recursos naturales, pero bueno, es algo con lo que ya estamos familiarizados porque, digamos, ya nos hemos acostumbrado mucho a esa capitalización de lo natural, ¿no? Y pues era una frontera agrícola que estaba allí hasta principios de los 60. No había carretera, no había vías de acceso, las vías eran en los ríos, pero desde el emporio empresarial antioqueño, pues se creó ese imaginario de una tierra de nadie, de una tierra que había que colonizar. eh, y que había que colonizar digamos, como con yo creo que ya desde ya se podía hablar de iniciativas extractivistas, del empresariado extractivista que aquí se reflejó con grandes extensiones de banano, la zona bananera, lo que se había hecho a principios del siglo XX en Magdalena y con toda
la conflictividad que se dio allí, pues se trasladó ahora a una región de frontera agrícola, que fue la región de Urabá. Este, y lo primero que sucedió fue entonces pues una muy rápida transformación de los ambientes que allí se daban. Eh, y esa transformación se dio de la mano de una clase, bueno, de un sector más bien poblacional, eh, campesino, que para entonces no se diferenciaba ni se asumía a sí mismo como étnicamente, como un grupo étnicamente diferenciado. De hecho, allí en Urabá hay grupos culturales que podría uno decir que tienen un origen étnico claro, pero que no se asumen ni ellos ni el Estado no los asume como un grupo étnico. Allí se les llaman los chilapos. Los chilapos provienen de esta parte baja del Sinú, también de la región de Córdoba, y son muy característicos aquí porque, digamos, eran quienes llevaban como la avanzada de la tumba, del monte, de la montaña, se dice aquí. Ellos iban tumbando y limpiando selva, y detrás venía el comprador, el paisa, comprándole las mejoras. Eh, y así avanzó la frontera agrícola, primero pues con la tumba y con el cambio de uso de los suelos de bosque a, pues sí, de bosque a unos ambientes transformados y dispuestos para los cultivos. Eh, Esa transformación fue paulatina. eh, Primero fue esa tala, luego la desecación de humedales, y en esta desecación de humedales pues vino de la mano también otra industria extractivista, la madera. Ella ya venía avanzando por el Atrato, ya no tanto por esta porción oriental del Golfo de Urabá, venía bajando por el Atrato esa industria de la mano de las concesiones que el Estado le daba a grandes emporios industriales. Aquí fue maderas del Atrato y maderas del Darién. Como se tenía el imaginario de que eran tierras baldías, tierras de nadie, pues el Estado entregó en concesión forestal grandes extensiones de tierras, de territorio que ya hacía parte pues de ese ambiente de las sociedades y comunidades anfibias, ¿no? Como pasó en buena parte del Pacífico y del Chocó biogeográfico, el Estado entendía que eran bosques vacíos cuando en realidad había un sustento allí social importante. Y bueno, y estas concesiones forestales se dieron en primer lugar en maderas finas y luego en un ecosistema que era muy particular en el Bajo Atrato, muy rico, que eran los cativales. No sé si alguien ha escuchado de eso, de los cativales. Ha sido como uno de esos ecosistemas a los que les han dado más duro y casi nadie habla de ellos. ¿Ustedes habían escuchado hablar de este ecosistema de catival? ¿Alguno por allí? No, no, señor. No, Bueno, señor, yo tampoco. miren que el ecosistema de Catival en el Bajo Atrato comprendía alrededor de unas 600.000 hectáreas, mal hechos los cálculos, las estimaciones. Y estas concesiones forestales hicieron que en menos de 40 años se llegara a reducir el ecosistema de Catival a menos del 10% y de su cobertura. Estos ecosistemas de Catival estaban principalmente compuestos por una especie, el cativo. Es un árbol grandote, gigante, es un árbol gigante que podía soportar grandes periodos pues bajo el agua, sus raíces y la porción más baja de su tronco bajo el agua, sin podrirse, sin dañarse. Y generaba pues todo un ecosistema como en diferentes niveles, lo que está bajo el agua, también los suelos, luego la porción que está sobre el agua, el tronco, y luego pues toda su copa y toda su ramificación. Y, y este cativo pues fue dado en concesión a estas grandes empresas y se transformaba en Barranquilla,
en los talleres, en los centros de producción de triplex de los Pisano. Yo supongo que ustedes han escuchado aquí la familia Pisano, eh, estas familias pues estos personajes tan de renombre en el país. Bueno, ellos tuvieron una cuota de responsabilidad allí y se enriquecieron con los bosques del Bajo Atrato construyendo triplex. Y bueno, yo creo que, y lo pongo siempre así, nosotros como sociedad colombiana también tenemos una cuota de responsabilidad, porque díganme quién no tuvo en su casa y aprovechó en algún momento un pedazo de triplex y nunca nos preguntamos de dónde carajos venía ese triplex, ¿no? Pues durante 40 años todo el triplex que consumimos en la sociedad colombiana provino de los cativales del Bajo Atrato, y esa transformación de estos ecosistemas pues llevó a tener ahora unos humedales desprovistos de su principal elemento y su principal componente, y abrió la puerta a la transformación y desecación de los humedales para luego, más tarde, reemplazar los cativales por banano. Es una historia bien triste. Y bueno, mientras tanto estaban allí estas comunidades negras, algunas de las cuales se vinieron a talar, porque eso sí hay que reconocerlo, hubo procesos de poblamiento vinculados al aprovechamiento forestal, pero llegó un punto de quiebre en donde pues ya establecidas allí estas comunidades y viendo que no, pues que quienes se enriquecían del aprovechamiento forestal eran los grandes empresarios, pues fue la lucha campesina en contra de este aprovechamiento forestal como el primer germen de organización social, pues como de este corte ambiental en esta región, ¿no? Pues, la lucha social empezó, y yo insisto en eso, en el Bajo Atrato, en contra de la extracción de maderas y tratando de controlar pues, la destrucción del catival. Y eso pasó por allá bien temprano, ya en los 70s. Y bueno, ya un poco tarde se dio la lucha, pero se dio, que ya hasta hacia finales del siglo XX pues se estimaba la pérdida de más del 80% del catival. Y bueno, en este momento es una comunidad vegetal en riesgo de desaparecer. Y las comunidades pues se organizaron en protesta a esta forma de explotación maderera. Su principal argumento era pues la defensa de esos usos tradicionales de los bosques y la oposición a los proyectos extractivos de grandes empresas, ¿no? Primero pues con organización campesina y luego pues con esta gran ventana que se abrió con la Constitución del 91, pues lo hicieron ya desde un enfoque étnico-territorial. Mientras tanto avanzaba ya el banano por Urabá, avanzaba el empresariado, pero al mismo tiempo avanzaba la organización de obreros bananeros, ¿no? Y bueno, no sé, el conflicto allí se tomó otros matices que derivaron también en los cambios en la situación social y en la conflictividad en el Bajo Atrato. Hacia 1996 sucedió algo que fue otro punto de quiebre importante en esta región, que fue la avanzada militar y paramilitar entre diciembre del 96, si bien estoy, y febrero del 97. Cuando se dio pues se dieron la operación Génesis y la operación Cacarica. La operación Génesis fue pues en la que estuvo directamente involucrado el Ejército Nacional, las fuerzas militares, y la operación Cacarica fue la que dirigió el bloque Elmer Cárdenas en el Bajo Atrato. Sobre la primera, pues ya hubo una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenando a Colombia por las infracciones al derecho internacional humanitario, y allí claramente se demostró pues, la vulneración a los derechos territoriales de las comunidades negras. Y sobre la primera, pues hay procesos de justicia y paz
en donde pues ya hay sentencias, pero falta mucha historia por decir allí. Tanto que pues este emporio bananero pues cruzó ya la raya del Bajo Atrato, o sea, cruzó el río Atrato como frontera y se estableció en Río Sucio, en la cuenca del Cacarica. El señor Freddy Rendón Herrera, hasta bien tarde, hasta el 2005, imagínense, estamos hablando de algo que pasó un poco más de hace 15 años, eh, todavía tenía allí legalmente tierras y un proyecto productivo apoyado por el Estado con recursos públicos de banano y producción agrícola, con vínculos con multinacionales como Multifruits, pues que le compraba la producción. Entonces estamos hablando pues como de algo pues verdaderamente reciente, ¿no? Es una historia, digamos, bastante que nos toca todavía a quienes estamos ahorita aquí. Pudimos haber alcanzado a conocer esta historia, pero no lo supimos. Mientras tanto, pues, y yo voy a hablar ahorita con el foco puesto sobre todo en las comunidades negras, porque es con quienes más he trabajado. Eh, Mientras avanzaba, volvamos a la incursión militar y paramilitar en el 96. Hubo un desplazamiento forzado masivo que no tiene precedentes. Estas tierras, estos territorios quedaron completamente vacíos. Eh, y ese abandono pues facilitó el despojo de tierras y el despojo de derechos territoriales. Y una forma, digamos, como de resistir a ese despojo, de contrarrestarlo, fue la lucha por uno de los derechos territoriales más importantes, que es el derecho a la propiedad colectiva, el derecho al territorio, digamos, reconocido por el Estado en la figura de una propiedad colectiva de comunidades negras. En el caso de los indígenas, pues son los resguardos. Y hacia 1996 empezaron las organizaciones, en el 97, perdón, empezaron las organizaciones sociales a promover y a iniciar los procesos de titulación colectiva, las solicitudes de titulación colectiva, que en el Bajo Atrato tuvieron digamos, su primer reconocimiento hacia el 99, si bien estoy. En 1999 hubo varias titulaciones colectivas, varias propiedades colectivas reconocidas por el Estado en el Bajo Atrato. No sé, está Pedreguita y Mansilla, está Macacarica, está el Consejo Comunitario de la Larga y Tumaradó. Y bueno, ese fue como el frente de lucha de las comunidades negras para contrarrestar el despojo territorial. Sin embargo, pues el territorio siguió en manos de los despojadores y se dieron un montón de negocios que dieron como resultado pues unas transformaciones todavía más fuertes de los ecosistemas de humedal, el aprovechamiento ilegal de los bosques húmedos tropicales y de humedales también, eh, y la transformación de suelos que antes eran bosques, ahora en potreros para ganadería. Se introdujo una especie que es el búfalo, que ha tenido unos efectos nefastos en los suelos. Se introdujo otra especie traída desde Asia, la teca, que es una madera pues muy fina, muy dura, pero que no es de aquí y que también ha tenido unos efectos tremendos en los suelos. Y bueno, y el territorio y los ecosistemas se degradaron de una forma impresionante. Y solamente cuando hubo este reconocimiento del conflicto armado por el gobierno de Santos y se publica la Ley de Víctimas y Restitución de Derechos Territoriales, es que estas comunidades pues avanzan con más fuerza, con mayor firmeza en el retorno. Ya había pues digamos retornos sin acompañamiento del Estado en diferentes territorios y comunidades. Cacarica es como el mejor ejemplo, aunque ese retorno en ninguno, creo yo, ha sido completo, ni mucho menos pues eficaz. Y estamos
en un panorama en el que avanzada la década pasada hubo demandas interpuestas para la restitución de derechos territoriales, y pues estamos a la espera de las sentencias para una restitución jurídica y material de estas tierras y de estos derechos. En los últimos 4 años, pues hemos tenido un panorama completamente desfavorable a la aplicación efectiva de las sentencias en los casos en que hubo. Por ejemplo, se me ocurrió ahorita los resguardos indígenas en Unguía, donde el CINEP da cuenta de un avance de menos del 35% de las acciones que contempla, de las órdenes que contemplan las sentencias de restitución en los resguardos Tule y Embera en ese municipio. Y también fuimos testigos de unos cambios tremendos en los últimos 4 años de los procesos tanto administrativos como judiciales en casos emblemáticos de restitución de derechos territoriales como el de Puerto Girón. Puerto Girón es un consejo comunitario que reclama sus derechos territoriales, su derecho al territorio precisamente en la zona donde se está construyendo el gran proyecto antioqueño de Puerto Antioquia, que es el proyecto más grande digamos, del grupo empresarial antioqueño. Y bueno, y en este momento con este cambio, digamos, como de panorama político, pues la gente está muy animada, los grupos, los consejos comunitarios y resguardos están como a la expectativa de si este panorama va a ser favorable para estos procesos de lucha, de reconocimiento de derechos y de reclamación, pues de reivindicación de sus derechos al territorio, ¿no? Estamos como ante ese panorama. Es una situación que nos pone, pues, pues a mí me pone como también atento a explorar cómo contribuir a esos procesos, y mi apuesta es contribuir, pues, digamos, de la mano de las propias organizaciones de base, apoyando en mi campo, pues, con los análisis de corte ambiental, en el diálogo con estas entidades públicas responsables, y con el fortalecimiento de capacidades en gobernanza ambiental comunitaria. Por ahí va el asunto, ¿cómo lo ven? No sé si hasta el momento tengan tengan preguntas o inquietudes a los participantes y las participantes, cuéntenme por allí. Pues David, yo quisiera hacer un aporte en relación a lo que vienes manifestando, porque pues digamos que es una manifestación que no solamente se está dando en la región del Chocó, en la región del Valle del Cauca, sino que también se está dando en muchas de las regiones del país. Creo que hay una gran dificultad en relación a al cumplimiento y a la implementación de las diversas órdenes emanadas por los jueces de restitución de tierras, pero creo que hay dos grandes dificultades. Por un lado está la gran dificultad que se obtuvo durante estos 4 años respecto al avance relacionado con los informes de caracterización y las posibilidades de orden comunitario respecto a las proyecciones que desde las mismas comunidades se tienen para el avance de la recuperación del territorio, ligado precisamente al tema del conflicto armado. Yo creo que eso es una gran dificultad porque pues todos sabemos que dentro de la unidad de restitución de tierras hay un filtro enorme, especialmente para el vínculo que se debe hacer cuando este tipo de territorio se traslapa con procesos de minería, con procesos de extracción natural, que pues claramente entre los últimos 8 años se le estaba dando una prioridad específicamente a este tipo de empresas, y especialmente desde la sentencia del Alto Andágueda, también en el centro de Chocuán. Creo que ahí se vinculó una oficina que se llamaba actualmente, y que yo creo que hoy está tambaleando enormemente, que es la MEI. La MEI es un grupo de abogados que analizaban las pretensiones de orden territorial por parte de las comunidades para la vinculación de posibilidades de frenar algunos de estos tipos de procesos
Entonces yo pienso que es uno de los grandes obstáculos que ha tenido. Y el otro obstáculo es precisamente es cuando ya este proceso, ustedes saben que este proceso de restitución de tierras es un proceso de orden judicial, que cuando ya pasa esa etapa judicial, quienes realmente empiezan a asumir el proceso de implementación son las mismas comunidades. Hay una gran dificultad en términos del avance respecto a temas administrativos y de comprensión por parte de las comunidades para la implementación y para el reconocimiento de la misma funcionalidad y alcance de las mismas instituciones. Esto ha sido todo un embrollo que ha dificultado precisamente una implementación efectiva en términos de la reparación, no solamente de orden territorial, sino también de la implementación de orden de reparación colectiva alrededor de la unidad de víctimas. Se aprovechan, muchas de las instituciones se han aprovechado del desconocimiento de las mismas comunidades respecto a los alcances de las instituciones, situación pues que ha ligado a diversos errores respecto al cumplimiento efectivo. También, digamos, los obstáculos que desde la misma, particularmente la Agencia Nacional de Tierras, ha tenido para la proyección de orden territorial que se ha podido, digamos, proyectar respecto a los procesos de restitución. Entonces son diferentes escenarios que yo creo que debemos entrar a interactuar, o más que interactuar, a analizar, porque pues creo que como lo manifestabas políticamente hoy, hay una gran apertura a las posibilidades de hacer realmente lo que la Ley 1448 y sus decretos complementarios establecen a nivel territorial, establecen a nivel de comunidades étnicas, y que pues de alguna u otra manera también favorecen enormemente a las comunidades que hoy siguen viviendo en un conflicto latente. A diferencia, por ejemplo, de comunidades como las del eje cafetero, pues que ya no tienen una vivencia del conflicto tan directo. Eso no significa que haya desaparecido, se transformó la dinámica de conflicto armado, y eso es una pregunta que yo también quisiera hacerte, y es cómo se vienen implementando estos procesos, o cuál es la relación que se tiene actualmente con los nuevos grupos armados que están haciendo presencia en la zona, cómo se viene trabajando ese proceso de implementación. Bueno, sí, bueno, en este momento hay una dinámica que no logro entender completamente de control de grupos armados organizados. Y esta zona está completamente controlada por las AGC. De hecho, ahorita, no sé, bueno, tal vez sea un poquito complicado mencionarlo viviendo aquí, pero pues uno está por el Darién sabiendo que hay cosas que se pueden y no se pueden decir. Hay lugares que están vetados para los extraños. Eh, Hay lugares donde se han marcado, por ejemplo, con banderas de estos grupos, las zonas donde hay que tener cuidado al transitar. Y bueno, y es un panorama bastante complicado. En la parte más alta, por decirlo de algún modo, del Bajo Atrato y hacia la porción occidental sí, como con la margen occidental del río, pues también hay una avanzada del ELN, que no nos podemos saber a ciencia cierta hasta qué tan al norte va a llegar esta avanzada, ahora con este panorama pues de apertura al diálogo de paz. Pero bueno, está como muy candente el panorama pues como político y de posibilidad de esta construcción de paz total de la que habla este nuevo gobierno. Hace, ¿qué será? Unos 2 meses. eh, las autodenominadas autodefensas gaitanistas de Colombia, cuando estaba la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad presentando uno de sus informes en Río Sucio, pues detonó un artefacto explosivo, pues muy intimidante,
como tratando de mostrar control territorial y demostrar que tenía capacidad de fuerza. Entonces estamos en un momento en el que hacer una lectura de estas situaciones es complicada, es poco claro hacerlo, pero sin duda pues sí ha cambiado el panorama del conflicto armado con este nuevo gobierno, como que, bueno, con este gobierno, como que pues se han abierto ventanas, pero todavía no veo muy claro si estos grupos están dispuestos a apostarle por completo, bueno, si están dispuestos a apostarle a esta construcción de paz. Por aquí sale buena parte de la cocaína que se produce en Paramillo, y ese negocio no va a parar. Y ese negocio pues sustenta la guerra. Mientras eso esté allí en circulación y en manos de la mafia, de las mafias, pues es muy difícil que haya transformaciones sustanciales del conflicto, ¿no? Las tierras van a estar en manos de quienes tenga capacidad de apropiarse de ellas, ahora ya no tanto por incursiones violentas, sino pues por el dinero proveniente de estas actividades. Pero bueno, hay como también panoramas que se van abriendo. A mí me parece que cambiar, por ejemplo, de Andrés Castro a Rangel Yule en la dirección de la Unidad de Restitución de Tierras es como un alivio tremendo. Pasar de alguien que viene del sector palmicultor a un líder indígena, pues es una cosa tremenda, ¿no? Es un buen mensaje clarísimo. Lo mismo habla pues, del nombramiento de Patricia Tobón Yagarí en la unidad de víctimas. Es muy esperanzador el mensaje que se está dando con estos procesos institucionales desde este gobierno, ¿no? Estamos a la espera de que esa transformación llegue más a fondo y se materialice en la región. David, y una última pregunta y es, ¿qué proyecciones comunitarias, cuál es la visión de la gente respecto a todo este tipo de dificultades que, digamos, han obstaculizado una reparación efectiva del territorio? ¿Cuáles son sus dificultades? ¿Cuáles son sus problemáticas? ¿Cuáles son realmente sus proyecciones dentro del presente que se está viviendo y sobre el futuro cercano? Bueno, creo que la apuesta sigue siendo la restitución material y jurídica de los territorios. Y algo muy chévere que acabamos de trabajar con uno de los consejos comunitarios esta semana, y es que es necesario apostarle a la restauración ecológica, apostarle a restaurar los territorios, a restaurar estos ambientes que fueron dañados y afectados en desarrollo del conflicto armado y privilegiando el capital y a los despojadores, pero que no sea una restauración que ponga el ojo como en los elementos naturales solamente, ¿no? Aquí hablamos de una restauración ecológica con un componente humano indispensable, ¿no? Hablamos de una restauración ecológica que también traiga la recomposición de la producción campesina, sin que este término campesino deje por fuera a las comunidades indígenas y negras, ¿no? Hablamos de revitalizar las relaciones entre las comunidades y sus territorios y los elementos naturales de sus territorios, ¿no? En esos términos es que hablamos de una restauración necesaria para la reparación integral. Retomar esa trayectoria de relaciones entre comunidades y su territorio que fue rota por los hechos relacionados con el conflicto armado. Y esta apuesta pues se hace mediante varias estrategias. Hay algunas organizaciones que su apuesta es trabajar en temas ambientales, tal vez esquivando un poco, hacerle frente a los procesos judiciales quizás, o a la apuesta estatal para la construcción de paz quizás.
pero no quiere decir que esa forma pues, de vivir, de llevar su proyecto de vida colectiva, pues esté desamarrada pues a otras formas de construir paz, ¿no? Y hay otras organizaciones que sí se van de frente con la restitución de derechos territoriales, con las garantías a la superación del conflicto armado, con este sistema integral para la paz, al llevar los procesos de la justicia especial. Entonces son como varios matices y formas pues sí, de vincularse a la superación del conflicto, ¿cierto? No hay una sola forma de afrontarlo. Creo que eso es lo que tengo por decir al respecto, compañero. Yo quería preguntarte, pues es que hay muchos aspectos que pasan en esa región, creo que igual ahorita también todos como conocimos muchos procesos que se dan desde, desde la economía y los recursos naturales y la conciencia y también los procesos históricos de las comunidades, porque es que yo pienso que todo es un problema que se intentó tapar y gestionó otro problema y se dio un problema tras otro problema y todo, pues todo ese territorio se ve afectado. Entonces yo recurro a los tiempos históricos, pues también teniendo en cuenta los censos que se dan en el DANE de la actual pobreza multidimensional que viven las comunidades en general en todo Colombia, pero casi el 70%, el 96% está en el Pacífico, en la parte del Chocó. Y pues eso se generó porque no hubo una justicia reparadora en el tiempo, pues que se debió haber dado en los procesos de la Constitución, donde se mencionó pues como seres de derecho, pero sin tierras. Desde ahí, pues pienso yo que empezó como la problemática y es ahí donde se gesta la violencia, porque también en el mapeo que hizo el DANE, vuelve y se oscurece muchísimo más con un porcentaje del 80% la región del Pacífico como la más afectada por el conflicto armado, justamente siendo también la más afectada por violencia. Y también el DANE hace el mapeo de dónde hay más población afrocolombiana y se vuelve a mapear toda esa parte. Entonces es como si toda esa región se hubiese juntado a la población afro y se les hubiera dado todos los problemas para que los miren a ver cómo lo solucionan. Y eso pues es muy difícil de abordar cuando están tan abandonados y desde mi aspecto, pues esa es la educación, ¿no? Y hay una educación también que tiene que cambiar en el aspecto que es transfronterizo, pues porque ellos tienen pues esa salida a Panamá, entonces los procesos culturales, étnicos cambian y eso también gesta pues unos intereses individuales que es pues el narcotráfico y los intereses de querer llevar y traer plata, pues porque eso genera plata. De ahí, pues yo veo como muy complicado que la situación se solucione, primero porque es un proceso histórico de muchos años, igual hoy en la actualidad pues seguimos viendo temas de discriminación y de faltas de respeto a las comunidades a furor, eh, entonces como que el tiempo a mí hay veces me hace pensar que no hay solución, sin embargo, pues hace poco sentí que puede existir una solución y yo te quiero preguntar si tú piensas que eso también podría ser una solución, que es la regularización de la cocaína como un aspecto pues que limite un poco a las entidades armadas de seguir estando en esos territorios. Sí, bueno, no sé si esa sea la solución, pero creo que hay que buscar las rutas. Y obviamente las coercitivas no han dado resultados y creo que desde una postura crítica, desde una perspectiva crítica, pues la guerra contra las drogas, y lo dijo pues, el presidente de este gobierno hace muy poco en la ONU, pues esa guerra contra las drogas ha sido un completo fracaso. Y creo que nos queda la responsabilidad no solamente a este gobierno, sino pues a quienes podemos trabajar desde el territorio a pensar en cuáles son las rutas de solución, ¿cierto? A diferentes escalas. Y aquí es muy complicado plantear ideas en ese sentido, porque
han fracasado también los programas, la implementación de la sustitución de cultivos de uso ilícito. El gobierno que acaba de pasar, realmente la implementación pues iba en reversa. Y en vez de disminuir las hectáreas de hoja de coca, aquí en la región aumentaron, y aumentaron en territorios de comunidades negras, indígenas. Es un panorama bastante complicado, y creo que pues tiene que cambiar en el orden mundial. Es muy difícil que nos planteemos nosotros, eh, sí, como la regularización de la producción si no hay una legalidad de ese tráfico y de ese consumo y de todo lo que implica en el orden mundial. No sé, es una transformación que a mí se me sale del panorama posible por lo pronto. Eh, pero pues esto ha sucedido en otros momentos en la historia de la humanidad, ¿no? Con otros productos. A mí me gusta mucho, por ejemplo, un antropólogo, Sidney Mintz, que habla del azúcar, que habla del emporio del azúcar y cómo pues enriqueció a la monarquía británica, cómo el azúcar en algún momento fue un artículo de lujo y luego terminó siendo el motor de la clase trabajadora ahora con el capitalismo, lo cual no quiere decir, no hago una similitud, un panorama entre el azúcar y estas otras sustancias, pero sí nos explica que hay órdenes, hay órdenes que se salen de nuestras fronteras, en donde los cambios pues tal vez también se salgan de nuestras manos como sociedad nacional. No sé, hay que echarle cabeza a qué podemos hacer desde nuestras trincheras quizás, desde nuestras capacidades. No sé si en marco de la regularización, pero sí en buscar rutas de solución para que los problemas relacionados con los usos de estas plantas pues no nos afecten, al menos en lo que a mí me compete en términos de la relación entre ambiente y comunidad. Se me ocurre, por ejemplo, que con un consejo comunitario con quienes trabajamos ahorita, tiene un cerro bellísimo, tuvo que ser bellísimo en algún momento, cuando estuvo conectado con los bosques de humedal. Ahora es el último relicto de bosque húmedo premontano que hay en el Bajo Atrato. Es lo único que queda. Son aproximadamente 6.000 hectáreas de bosque en un cerro que en algún momento estuvo rodeado de humedales y una planicie llena de cativales y que ahora está rodeada de potreros. Y los cultivos de coca, de hoja de coca, están avanzando ya al pie en las estribaciones del cerro. Y las comunidades pues realmente no saben, tienen claro cómo frenar eso. Y la apuesta está siendo pues buscar los mecanismos para que los ingresos se generen por la conservación de los bosques. Tal vez es una solución que no deja de ser capitalista, como estar metida en este entramado capitalista del manejo de recursos naturales, pero al menos, o el manejo de lo natural, pero al menos pues sí les va a permitir a ellos cierto control del territorio y frenar el avance de los cultivos de hoja de coca, esperemos. Sí, digo, no sé, mi contribución en ese sentido puede ser brindar los elementos como técnicos y echarle cabeza en la colaboración con los liderazgos que hay en este consejo comunitario para que eso pueda darse, ¿no? Es como mi campo de acción. Yo supongo que cada quien tiene su propio campo de acción para buscar esas soluciones. Yo quisiera manifestar algo y es que, bueno, dentro de los asistentes a este espacio, pues digamos hay estudiantes y profes, especialmente de la licenciatura en etnoeducación, y creo que es importante que desde la misma etnoeducación nos podamos ir pensando en las posibilidades de orden pedagógico que permitan precisamente fortalecer este tipo de comprensiones alrededor de la reparación colectiva de los sujetos.
Primero porque pues estamos hablando de un proceso de orden territorial que no solamente está ligado al tema de espacio geográfico, sino también al reconocimiento de todas las relaciones que confluyen dentro de los territorios y que de alguna u otra forma son los que constituyen y forman los sujetos colectivos. En ese sentido y bajo esa lógica de comprensión de orden territorial, juega un papel de vital atención la posibilidad de proyectar la construcción de los planes educativos comunitarios. El tema del conflicto armado no es una situación ajena a los temas, digamos, meramente etnoeducativos, dado que creo, y yo soy uno de, digamos, de los convencidos de que la educación hoy juega un papel vital precisamente para poder generar esos procesos de transformación a los que hace el llamado David y a los que pues claramente a nivel de país pues hoy nos estamos soñando muchísimas personas y yo creo que muchos de los procesos organizativos también están digamos muy interesados en poder fortalecer esos procesos de educación porque pues producto de las diversas afectaciones ligadas al conflicto armado que se vivieron y que actualmente se viven, se han desvanecido muchos de los elementos culturales que hacen y que han de alguna u otra forma permitido que muchas de estas comunidades, digamos, se mantengan en el tiempo. Entonces sí creo que la educación hoy juega ese papel de relevancia, de importancia, no solamente para la construcción propia de los procesos organizativos, sino también para andar de la mano con las mismas autoridades indígenas. Creo que la escuela a nivel étnico tiene que estar ligada a los procesos organizativos propios, escenarios o es una relación que permita de alguna u otra forma fortalecer esa capacidad de la gente de apropiarse de nuevo de su territorio, porque pues digamos que, como les digo, la misma presencia de los conflictos, del mismo conflicto armado ha desestabilizado mucho ese ejercicio de poder sobre el territorio y le ha dado esa responsabilidad, y más que responsabilidad, le ha dado esa posibilidad a los mismos actores armados a que pues con los territorios constituidos puedan hacer lo que ellos saben hacer, ¿sí? Que sacar riquezas desde el territorio, haciendo claramente un control de las mismas comunidades y pues limitando la posibilidad de traslado del mismo conocimiento, porque pues han fracturado enormemente para el caso indígena el tema de la oralidad y para las mismas comunidades negras también. De acuerdo, y en ese sentido yo quisiera añadir que, pues, como varios investigadoras han dicho, pues la tierra ha hecho parte fundamental de este conflicto, las disputas por la tierra más bien. Y podríamos pensar también que el ambiente, ¿no? Y el territorio.